Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo unir nuestra falda de tejido y nuestra falda de forro y cómo rematar bien la cintura para que quede limpia y no dé la vuelta hacia adelante. Además, vamos a ver cómo realizar los acabados de los bajos, haciendo tanto a máquina como a mano para aprender a realizar ambos. Para continuar con la confección de nuestra falda, ya tenemos que tener las dos piezas cerradas, tanto de forro como de tejido. El forro con la vista y las dos a mano. La del forro se quedaría así y a la de tejido le daríamos la vuelta. ¿Vale? La ponemos por el revés. Ya con las costuras abiertas y las pinzas hacia los laterales. Costura abierta y el hueco de la cremallera. Ahora lo que vamos a hacer es la de forro meterla por dentro. La de tejido se queda fuera porque la que va siempre cosida por fuera coge un pelín más de holgura. Con un pelín me refiero quizás 2, 3, 4 milímetros, no es mucho, ¿vale? Pero en una falda sí es verdad que el forro es mejor que quede más pequeñino que en la falda de tejido, con lo cual utilizamos la de tejido por fuera. Acordaros siempre de dejar el hueco hacia el mismo lado y el derecho con el delantero con el delantero. Tendríamos que ajustar los laterales, igual que casamos esta vista, aquí casaríamos los laterales. Pondríamos alfiler en los dos lados. Aquí podéis utilizar el mismo truco que en la otra. Si queréis dar primero aquí y después hacer el resto, podéis. El siguiente, lo mismo. Procuramos que case y sujetamos con alfileres para que no se mueva. En el extremo simplemente colocamos esquina con esquina, que coincida perfectamente. Al ser recto aquí no vais a tener problema, llega al mismo lado, no es como en la vista que al ser un pico teníamos más problemas. Aquí lo mismo, esquina con esquina, pondríais alfiler y si os fijáis, si lo hicisteis, en las vistas tenéis el piquete de la pinza arriba. No sé si lo apreciáis ahí. Sería simplemente cuadrar cada piquete en la posición de cada pinza. Teniendo las pinzas planchadas va a ser raro que se os mueva. ¿Veis el piquete? Lo cuadramos con la pinza. Podéis poner tantos alfileres como necesitéis. Y la que quiere hilvanar, que hilvane. Una vez lo tenemos cogido, nos vamos a ir a la máquina y vamos a pasar un pespunte recto por toda la costura. Para quien no sepa qué es un pespunte, que me preguntaron ayer en una clase presencial, el pespunte es la costura recta, no hay más. Bueno, si os digo un pespunte en zigzag, pues es una costura en zigzag, pero el pespunte es la costura. Entonces, importante que aquí en los bordes lleguéis al final y rematéis en los dos. Así como habrá otras piezas en las que no haya que llegar, sino que esperar al centímetro, aquí llegaríamos hasta el final. Entonces me voy a coser esto a la máquina y continuamos. Una vez tenemos nuestra costura hecha, veis que aquí al borde llegué y rematé. Vamos a dar la vuelta a la falda de tejido, solo a la de tejido. La de forro se queda como está, de forma que os quede la falda así, completamente abierta. El siguiente paso es, en esta costura que acabamos de hacer un pespunte de carga entre la falda de tejido y la vista. Para los que no sepáis qué es un pespunte de carga, lo normal es que en una costura
se planche abierta. Cuando cargamos una costura hacia un lado, significa que toda la costura va hacia ese lado. Y para hacerla tenemos que pasar un pespunte por aquí. En el lado que se carga, pasaríamos un pespunte al borde. Eso es lo que vamos a hacer en esta costura. La vamos a cargar hacia el forro. Este tipo de costura se utiliza porque al cargar la costura hacia allí pesa más y no se da la vuelta, entonces es muy improbable que cuando tú tengas la falda hecha ello se vaya a ver por adelante. Va a quedar completamente rematado y no debería dar la vuelta. Si tenéis un tejido muy grueso, quizás habría que dar el pespunte normal con capa, pero por lo general el pespunte de carga te sirve perfectamente. Entonces, sería la costura hacia la vista. Aquí lo más fácil, lo que os recomiendo es planchar. Si la plancháis directamente hasta ahí, después es súper fácil pasar el pespunte. Simplemente planchar hacia arriba y pasar el pespunte por ahí. Sería, si os fijáis, lo mismo que hicimos en el forro, que la planchamos hacia abajo, solo que ahí no, al el forro ser tan liviano, no necesita ningún pespunte. Aquí sí, porque estamos con dos capas de tejidos iguales, entonces al dar el peso aquí, después ya no te da la vuelta. Entonces vamos a hacer la costura de carga y seguimos. Este sería nuestro pespunte de carga con la costura cargada hacia la vista. Yo coso por aquí, pero si os resulta más fácil coser por dentro, es indistinto. Normalmente se cose siempre por el derecho, porque si la canilla, por lo que sea, traba o te hace un nudo o sale un poco sucia, realmente queda en el revés y no se ve. Pero como mejor os apañéis. Ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta al forro. ¿Vale? Esta vez es solo al forro. Para colocarlo por encima de la tela. Cuando tenéis hecho el pespunte de carga suele ser muy fácil porque simplemente cuando dobláis así ya cae perfecto. Veis que ya ni da vuelta ni nada y está sin planchar, o sea que normalmente ya es automático y queda todo bien. Ponemos el forro por aquí porque ahora nos iríamos a la plancha. Nos vamos a la plancha y simplemente doblando por encima de la costura. No sé si la veis que está justo al ras la costura y el pespunte debajo. ¿Lo veis? Sería simplemente doblar así y pasar la plancha. Lo haríamos todo alrededor, de forma que ya nos quede rematado así hacia adentro. Por el otro lado no se vería nada, ¿vale? Quedaría así limpio. Una vez lo tuviésemos planchado, le daríamos la vuelta a toda la falda. Y ya la tendríamos rematada en toda la cinturilla, ¿vale? Veis que está sin planchar y ya queda que no se ve nada. Ahora vamos con los bajos. Ya que tenemos que aprender, vamos a hacer el bajo de nuestra falda a mano y el bajo de nuestro forro a máquina. Entonces, lo más importante primero, marcar los 3 centímetros. Si tenéis el boli que borra con la plancha o jamoncillo, depende de la tela que tengáis, si la tenéis oscura. Simplemente marcaríais 3 en varios puntos y eso nos serviría. Vamos a marcarlo tanto en el tejido como en el forro y vamos a empezar a hacer el bajo del forro, que sería a máquina. Así que os voy a enseñar en un trocín más grande para que lo veáis mejor. Empezamos con el bajo a máquina. Vamos a imaginar que este es el bajo de nuestro forro y marcamos los 3 centímetros de costura. A partir de aquí lo que vamos a hacer es marcar uno desde el borde hacia adentro. Si tenéis más de 3 centímetros podéis dejar más. Yo ahora mismo lo voy a marcar a ojo. Vosotros tenéis que medir porque tiene que quedar bien puesto. Vamos a imaginar que esto es 1 centímetro y estos son los 2 restantes, que lo habéis marcado a 3. Entonces, para hacer el bajo a máquina, primero doblaríamos
por la línea del bajo, la de los 3 centímetros, que es el bajo real. Normalmente, si estamos utilizando lienzo moreno para la prueba, con hacer así ya se queda doblado. Incluso podríais pasar la plancha si os resultase más fácil. Si trabajáis con una tela un poco más complicada, bien podéis poner alfileres o podéis pasar un hilván, pero el hilván, si lo pasáis, que sea por aquí, por el borde. Y los alfileres, si podéis apurar y ponerlos en el borde, también. ¿Por qué? Porque ahora este centímetro lo tenemos que doblar hacia adentro. Una vez que lo tenemos doblado, los alfileres ya sabéis que van de forma horizontal para que la máquina pase. Entonces simplemente los iríais quitando de abajo. O bueno, si nos estorban podéis primero poner esto si os resulta más fácil. Yo los voy quitando, pero bueno, ya tengo más práctica. Y por ahí podríais dejarlo puesto o hilvanado y simplemente poner los alfileres. Esta es la preparación del bajo a máquina. Tener en cuenta que las costuras del forro, por ejemplo, en el tejido la costura va hacia adentro, pero en el forro la costura va hacia afuera. ¿Vale? Fijaros, en los laterales, si empezáis por los laterales es más fácil porque simplemente lo dobláis hacia donde está la costura y ya os guiáis. Pero hay que tener eso en cuenta, no lo hagáis al revés por tender a hacer el de tejido. Sería simplemente esto y pasaríamos el pespunte por aquí. Coseríamos por aquí. Lo ideal es que cosáis por esta capa, por lo que os comentaba antes. Se os puede trabar la canilla, puede hacer un momento un nudo, de esto que queda como pues muchos hilos juntos, pueden salir sucios, puede pasar cualquier cosa. Entonces, por lo general, siempre se cose por aquí. Claro, ¿qué pasa? Para hacer eso, esto tiene que estar perfectamente medido desde abajo, porque entonces, si aquí hay 2 centímetros, que serían los 3 más el 1 que metimos, vosotros podéis poner en la máquina la raya del 2 y os cosería justo al borde y os lo cogería siempre. Si no os atrevéis no pasa nada. Empezáis por aquí sin ningún problema. Si veis que la máquina atasca, paráis, rematáis y seguís. Eso no hay problema. Pero bueno, acostumbraros a hacerlo aquí. A lo mejor en una falda, en un forro o cualquier tejido así, da igual. Pero por ejemplo en los vaqueros, normalmente el hilo de abajo, cuando cosemos con hilo de torzal, sí es verdad que se ve peor. Entonces ahí sí que hay que intentar coser por aquí. Pero bueno, si lo tenéis bien medido e incluso si lo hilvanáis, yo cuando salgo un tejido así un poco más complicado que un algodón, siempre lo hilvano. Y así coséis directamente. Y no tendríais problema. Intentáis coser por aquí. En este caso se ve. Si no, también, si no se viese a través de ello, podéis ir llevando el dedo según va avanzando la máquina y vosotros sabéis si estáis por dentro de la costura o no. Ese sería el bajo a máquina. Os preparo el bajo a mano. Usando la misma tela tendríamos la marca de los 3 centímetros. Este centímetro para mano no hace falta. Aquí lo tendríamos sobrehilado o remallado, lo que tengáis cada una en vuestra casa. Imaginaos que este borde está sobrehilado. Entonces, mismo procedimiento, doblaríamos por los 3 centímetros. Bueno, yo aquí siempre los pongo así. Y aquí ya los ponemos arriba. Porque ya es por donde vamos a coser, no necesitamos doblar nada. Si os resulta más fácil, hilvanáis para que no se os mueva o cualquier cosa, porque esto, bueno, es un trocín pequeño, pero a la hora de la verdad seguramente tengáis que medir primero que os cuadre bien. Normalmente, cuando tenemos la falda, lo primero que hacemos, como tenemos el piquete del bajo, simplemente sería doblar. Pondríais ahí el alfiler. En el otro lateral haríamos lo mismo. Y por lo general, en cuanto tiras un poco, ya te hace la forma del bajo.
de todas formas medir para cercioraros de que son los 3 centímetros en todo. Pero bueno, normalmente se hace primero aquí para cuadrar bien la costura que dobláis con la costura de abajo. Y aquí voy a enseñároslo en un trozo remallado para que veáis bien cómo va, que esto es un boli. Entonces voy a por él y seguimos. Lo primero de todo, aguja e hilo. Vale, con tejidos gruesos, como puede ser una lana, yo siempre pongo el hilo doble. Tejidos más livianos o medios, normalmente con hilo normal, nos vale. Este sería nuestro bajo doblado a 3 centímetros, ¿vale? Aquí no son 3 centímetros reales, pero bueno, para que lo veáis. Empezaríamos donde coincidiría la costura. Si, por ejemplo, la tuviésemos aquí, pues empezaríamos ahí. Entonces, importante, lo primero, pasar por esta capa. ¿Por qué? Porque el nudo queda ahí, ¿vale? Si el nudo os queda en esta, a la hora de planchar quizás se os marque en la tela dependiendo de la que tengáis. Entonces siempre es mejor coger primero la de, bueno, forro entre comillas, la que queda dentro. Entonces para coser a mano tenéis que coger, a ver si se ve bien, un hilín del tejido, lo mínimo que podáis, no sé si lo estáis viendo, lo mínimo mínimo. Pasaríais por ahí y normalmente aquí da un poco igual que cojáis más o menos, pero bueno, para hacerlo más curioso, si cogéis solo el hilo de arriba, o en vuestro caso, bueno, esto es un remallado, pero me da igual, remallado que sobrehilado. Si pudieseis coger solo el hilo, os queda más curioso todavía que si cogéis, pues por ejemplo, que si hacéis así, porque luego a la hora de subir el hilo, o lo hacéis cuadrar bien, que también puede ser. Vamos a dar otra puntada así para que lo veáis. Aquí cogemos un hilo. Podríais salir por ahí, por ejemplo. Pero para volver a meter la aguja tenéis que cuadrar bien este hilo para que os coincida visualmente con el que ya hay y así no se vea. Veis que lo podéis hacer de las dos formas. Simplemente nada, aquí coger un puntín y aquí o cogéis el hilo o hacéis que la trayectoria del hilo coincida. Veis que ahí no se vería, pero si por ejemplo lo hacéis así, pues ya se nota. ¿Vale? Tendríais que ir cuadrando. Por adelante solo se os van a ver puntinos que normalmente cuando planchamos desaparecen. Entonces, este sería el bajo de nuestra falda de tejido y este doblado con el pespunte por ahí sería el de nuestra falda de forro, y así ya sabemos hacer los dos tipos. En la próxima clase vamos a ver cómo se coloca la cremallera y cómo se remata el forro, porque la cremallera la vamos a colocar en el derecho, o sea en el tejido, y después vamos a cerrar nuestro forro ahí. Y con esto ya concluiríamos la confección de la falda. La cremallera os la voy a enseñar con los dos prensatelas, por si tenéis el especial y os resulta más fácil de manejar. Pero si no lo queréis comprar, con el otro se puede perfectamente. Así que nada, cualquier duda sabéis que tenéis el foro de trabajo y si no, nos vemos el miércoles durante la clase virtual.